Don Enrique, es un verdadero placer poder entrevistarlo, dada su trayectoria, su ligazón con el mundo académico, con la función pública, con la política y con labores en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Don Enrique, ¿qué opina usted de cómo funcionó la justicia chilena en el tema de los derechos humanos en el periodo histórico que ha precedido a los gobiernos democráticos? En una primera etapa, la justicia chilena como que en esa materia vaciló un poco, ¿no? Pero empezó a interesarse más y más por la defensa de los derechos humanos cuando a nosotros nos tocó el honor de plantear todas esas materias, y al hablar de nosotros me refiero genéricamente a Elwin, que a la razón estaba postulando ya como presidente, y yo que era uno de los que trabajaba directamente con él, porque entre las preguntas que ustedes me hacen ahí no figuran cómo se gestaron todas estas campañas que dieron origen a la lucha en contra de la dictadura. La verdad es que la pelea en contra de la dictadura fue una pelea muy dura, que fue gestándose al amparo de todas las entidades que nacían, por ejemplo, para estructurar el Comando del No. Ustedes recuerdan que el Comando del No nace precisamente para luchar en contra de la dictadura por la vía de la invención de una especie de plebiscito especial que conduciría a este pronunciamiento sobre el no. Y eso es precisamente anterior, ¿no?, a lo que es ya un concepto definitivo, pero en donde los derechos humanos están vinculados directamente con toda esa materia. Y entonces allí nace una serie de entidades que se empiezan a formar en los partidos políticos que estábamos actuando todos por una vía clandestina. Yo fui elegido presidente del Partido Radical en el año 83, en agosto, en plena clandestinidad, ¿eh? En plena clandestinidad. Y en esa época, Elwin había estado alejado de las directivas. Y con Elwin más bien nos habíamos vinculado con organismos que sí, el año 83 ya se preocupaban fuerte de los derechos humanos, como entre otros el Colegio de Abogados. En esa época, del año 83 que yo le estoy hablando, ahí nuestra lucha contra los derechos humanos, contra la violación de los derechos humanos fue muy fuerte, y sobre todo fue muy fuerte porque nosotros nos dimos cuenta que teníamos que luchar en todos nuestros campos de acción en donde estuviéramos, ¿no?, para la defensa de los derechos humanos que habían sido terriblemente preteridos y violados, ¿no?, en todos los sistemas inmediatamente anteriores. En esa época la lucha era acerca de si toda esta lucha en contra por la violación de los derechos humanos debía ser por la vía pacífica o por la vía violenta. Y nosotros llegamos a la conclusión, estudiando este punto antes de la concertación, ¿no?, mucho antes de la concertación, en la forma de la acción de los partidos que estábamos todos en la clandestinidad en contra de la dictadura, que nosotros teníamos que defender la Constitución del 80. Y nosotros llegamos a la conclusión en esa época que era absolutamente imposible que pudiésemos actuar por la vía violenta. Fíjese que estábamos luchando los partidos por la creación de algo que se llamó la Alianza Democrática. No la concertación, la Alianza Democrática. ¿Y saben ustedes quién la creó, la Alianza Democrática? Gabriel Valdés. Entonces ahí fue donde luchamos por la creación de esta gran acción en contra de la dictadura, pero por la vía pacífica, es decir, sosteniendo que había que aplicar las normas de la Constitución del 80. La Constitución del 80, ¿cómo la califica? ¿Como una carta fundamental democrática, autoritaria,
rígida o flexible? La Constitución del 80 hemos venido a saberlo después, que es iniciativa en gran medida de Jaime Guzmán. ¿Qué fue lo que Jaime Guzmán hizo? Planteó la vigencia de las llamadas actas constitucionales. Y las actas constitucionales fueron anteriores a la Constitución del 80, 3, 4 años, en donde el gobierno pone en vigencia a insinuación y sugerencia de Guzmán las actas constitucionales. Y de allí es donde nace la noción también del Estado subsidiario, que había nacido como iniciativa de la Iglesia, pero las actas constitucionales le dan el carácter de un Estado subsidiario en el sentido de que es el Estado que pondrá en vigencia determinados aspectos cuando esos aspectos no han podido ser puestos en vigencia por otra vía. Entonces nace el Estado en subsidio de, es decir, nace un Estado que crea determinados conceptos de subsidiariedad para que realmente pueda nacer un Estado que tenga poderes y que sea subsidiario de lo que podría haber sido el Estado de origen. Pero nadie se da cuenta hasta muchos años después. En verdad eso lo vengo a descubrir yo varios años después, ¿no?, que estas actas constitucionales tuvieron su origen genuino en la Constitución de Vichy, del año 1941, cuando el Estado francés es tomado por el Estado alemán que llegan hacia Francia, y entonces hacen que Vichy, ¿no?, pase a ser como una especie de Estado colaborador, del Estado que nace con las actas constitucionales estas, ¿no? Y ese Estado colaborador es el que le hace crear a usted esta noción de un Estado subsidiario por un lado y de un Estado que transforma al Estado de Vichy un Estado de gran interés pro-alemán. ¿Reformaría la Constitución actualmente vigente o la cambiaría completamente? En este último caso, ¿de qué forma la cambiaría? ¿En qué aspectos serían dichos cambios? Muy interesante. ¿Por qué? Porque hay dos naciones, dos conceptos que se están oponiendo. Precisamente el de la importancia que puede tener la Constitución del 80 y algunos de sus valores, y segundo, el origen genuinamente fascista de esa Constitución. Yo he llegado a pensar, en primer lugar, que la solución del problema no está en la reforma de algunas normas. Si bien es cierto que hay disposiciones en la Constitución del 80 que son disposiciones que tienen valor, le voy a mencionar dos. Una, sorprendentemente el artículo 1 de la Constitución. Fíjese usted que el artículo 1 de la Constitución del 80, ¿qué reconoce? Reconoce el derecho a la participación, es decir, uno de los derechos genuinos de la democracia. Y junto con reconocer el derecho a la participación, dice que ese derecho a la participación deberá ser protegido por el Estado. Deberá ser protegido por el Estado y podrá ser utilizado ampliamente